Está por primera vez, vamos. Denle un aplauso ahí a él. No sé cómo. Esta es tu casa, esta es su casa. Dígale que está a su lado, esta es su casa. Y una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que cuando venimos acá, venimos a ser parte de una familia. Somos una familia. Entonces, tenemos que tener esa verdad en nuestro corazón, ¿verdad? Que cuando venimos, diga conmigo, vengo a ser parte de una familia. Entonces venimos acá para ser parte de una familia, pero hay que buscar la manera de intimar con el hermano, de relacionarnos con las personas. Somos seres sociales, sí me doy a entender, y a veces pasamos por procesos que nos hacen ser un poco antisocial, ¿va? Pero nosotros nacimos para socializar con las personas. Así es que no tenga temor en la iglesia, no tenga temor, no tenga miedo de abrirse con los demás, de saludar a las personas, de darles un abrazo, sino que tener esa paz en el corazón, ¿verdad? De poder relacionarse uno con el otro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en los tiempos de hoy tenemos una urgencia en los hogares, en nuestra familia, con nuestros hijos. Yo he estado hablando estos días acerca de lo que es paternidad. Diga conmigo, paternidad. Y he estado hablando también acerca de lo que es ser hijos, ¿verdad? Porque a ser hijo hay que aprender, y a ser padre hay que aprender también. Entonces, hoy tenemos una urgencia y una emergencia por desarrollar lo que es la paternidad de Dios en nuestros hogares. Diga conmigo, paternidad de Dios en nuestros hogares. A nosotros se nos enseñó a ser padres almáticos. Un padre almático, diga conmigo, un padre almático, ama condicionalmente a su hijo, pero un padre espiritual ama incondicionalmente. Un padre almático ama a su hijo condicionalmente mientras el hijo se porta bien. Un padre que es almático está feliz. Pero un padre que aprendió a ser un padre espiritual, su hijo se va de la casa, puede caer en drogas y lo que sea, y lo sigue amando, lo sigue queriendo, sigue orando, sigue intercediendo por él, y no renuncia en fe a renunciar a ese hijo. No lo maldice, no lo maltrata, no lo denigra, sino que le extiende el amor de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, pero cuando nosotros vemos hoy la paternidad que hoy se da, el niño comete un error y lo maltrata de todas maneras, se pierde el respeto a la vida de un ser humano. Entonces, necesitamos aprender a ser padres. Diga conmigo, paternidad. Es importante lo que yo les voy a compartir ahora, y que tratemos de tomar un concepto, o que tratemos de tomar este principio para nuestras vidas. ¿Está conmigo? Entonces, hoy les quiero hablar acerca de paternidad espiritual. Les estuve hablando la vez pasada acerca de que mi casa no será una casa de vergüenza, sino que mi casa es una casa de honra. Para nosotros poder tener paternidad espiritual necesitamos tener a Cristo en nuestros corazones, y necesitamos un modelo de paternidad. Necesitamos alguien que nos enseñe a ser padres espirituales, porque usualmente nosotros nos movemos con nuestros conceptos, tenemos nuestras formas de ver la vida y nuestras formas de ser padres, pero la manera más grande de aplicar paternidad es a través de la palabra del Señor. Entonces, diga conmigo, paternidad almática o carnal. Ese tipo de paternidad ama condicionalmente. Mientras un niño todo lo hace bien, saca buenas notas, no hay problema.
pero cuando se porta mal, lo maltrata, lo maldice y le hace daño. Y no puede ser así. ¿Está conmigo? Entonces, la contraparte del almatismo es ser espiritual. Diga conmigo, un padre debe ser un padre espiritual. Dios es nuestro Padre y Él envió a su Hijo, Jesucristo, dio su vida por nosotros, aún siendo nosotros malos. Oiga bien, ese es nuestro Padre Celestial. Que nosotros siendo malos, dice la palabra, que Él amó este mundo. Dios no está viendo nuestra maldad, Dios está viendo nuestra salvación. El religioso es que increpa que Dios aquí, pero no, Dios te ama. Claro, Dios no ama el pecado, Dios te ama a ti. Y por eso dio a su Hijo para rescatarte a ti. Entonces, nosotros necesitamos aprender este principio. Necesitamos aprender este principio para poder aplicarlo en nuestras vidas. Número 2, una paternidad carnal o almática es moralista. Diga conmigo, moralista. Padres que son muy amorales. Un hijo comete un error, viola un principio moral y pegan el grito al cielo. ¿Cuántos hemos visto eso? Pero sin embargo no vemos los pecados que ellos cometen en su mundo pensante, en su mundo interior, ¿verdad? ¿Verdad que cuántos padres hay acá que de repente usted mira a su hijo y usted no sabe lo que su hijo está pensando? ¿Verdad que no sabe? Jairito tiene mucho. Entonces, sí se escucha bien. Lo escucho así como muy, no sé si eco. Pero bueno. Entonces, mire, diga conmigo paternidad. Necesitamos aprender urgentemente a ser padres espirituales. Yo hablaba y compartía eso esta mañana, que necesitamos tener referencia, una referencia espiritual, como Dios es nuestro Padre, pero nos dio a su Hijo amado para que nosotros aprendamos de Él. ¿Sí me doy a entender? Entonces, Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 2, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Y Timoteo no tenía ninguna relación sanguínea con Pablo. Eran desconocidos. Pero llegó un momento que Timoteo se cruza en el camino del apóstol Pablo y Pablo lo toma como hijo y el apóstol Pablo lo empieza y lo inicia a instruir en la vida de fe. Entonces, cuando Pablo lo ve, le dice a Timoteo, y Pablo resalta la fe de su mamá y de su abuela, pero no resalta la fe de su padre biológico. Timoteo era hijo de padre griego, ¿sí me doy a entender? Pero de quien Timoteo había recibido fe, había recibido vida espiritual, había sido a través de su abuela y a través de su madre. Entonces cuando Pablo habla de Timoteo, no resalta la fe de su papá, sino la de su mamá y la de su... ¿Sí me doy a entender? Porque Pablo estaba viendo la vida espiritual que había en él. Entonces, muchas veces la paternidad biológica destruye, la paternidad carnal y almática destruye, arruina, pero la paternidad espiritual construye una vida diferente. Oiga bien, la voluntad de Dios es que nosotros pudiéramos aprender a ser padres espirituales. Que usted como papá de sus hijos, usted pudiera tener vida espiritual para impartirle a ellos. Porque la vida espiritual te imparte la vida de Dios. Un padre espiritual imparte la vida de Dios. Diga conmigo, un padre espiritual imparte la vida de Dios. Por eso nosotros necesitamos tomar vida espiritual de nuestro Padre Celestial. Porque la única manera que podemos impartir vida espiritual a nuestros hijos es que Dios esté en mi vida. ¿Está conmigo? Imposiblemente usted y yo podemos impartir algo de Dios en nuestros hijos si no practicamos lo que Dios dice en su palabra. Entonces, hoy vamos a aprender y vamos a ver algunos principios porque necesitamos romper en nuestra vida paternidad carnal y paternidad almática
que ese tipo de paternidad la desarrollamos en nuestra vida y muchas veces estamos en Cristo. Muchas veces estamos en Cristo, conocemos de Dios y todo, pero regimos la vida de nuestros hijos a través de una paternidad biológica. El padre biológico, el padre que se sale del contexto de la paternidad espiritual, se vuelve muy almático, el amor es muy condicional. Si el niño se porta bien, lo ama; si se porta mal, lo quiere enterrar vivo. ¿Sí me doy a entender? Lo maltrata, lo maldice, le dices malas palabras: hijo de la tanta, mejor no te hubiera parido, mejor no hubieras nacido. Pero un padre espiritual no es así. ¿Está conmigo? Un padre espiritual, aunque su hijo se equivoque, profetiza sobre él. Un padre espiritual que ama verdaderamente a su hijo, aunque su hijo esté en drogas, profetiza y declara que aunque esté en drogas va a ser un hombre de Dios, va a ser alguien de bien, y que ese suceso no va a detener su proceso de vida para salir adelante. Diga conmigo: paternidad espiritual. Entonces, la paternidad biológica, carnal, almática, no nos sirve, porque vamos a destruir y vamos a arruinar. Una paternidad carnal o almática es muy moralista. Diga conmigo: muy moralista. Pero una paternidad espiritual es redentiva. Un padre moralista es aquel que se ofende de todo por sus hijos. Su hijo hace algo, se ofende. Se ofende de todo. Porque el hijo no está reuniendo las condiciones o no está llenando las expectativas o las demandas que usted... Porque ¿cuántos padres ponen demandas en sus hijos? Usted pone demanda en su hijo a que su hijo se comporte de cierta manera. Mi hijo tiene que comportarse así y así y así porque es mi hijo. Y si su hijo no hace y no llena sus demandas que usted está poniendo como un padre, usted se ofende. El ofendido es usted. Porque el padre moralista así es, no le importa la salud del hijo, le importa su propio ego. No se quiere sentir ofendido, no se quiere sentir avergonzado. ¿Está conmigo? Si un hijo se va a la calle y se va a hacer drogas, ese muchacho es malo. Sí, me doy a entender. Yo tengo que verme a mí mismo y qué es lo que yo puedo hacer para rescatarlo. No es moralista, es redentiva. ¿Está conmigo? Diga conmigo: paternidad espiritual no es moralista, es redentiva. Un padre que es espiritual perdona inmediatamente. Cuando un hijo comete un error, en el instante usted extiende perdón como padre. Pero un padre que es moralista mantiene la ofensa con su hijo. Se mantiene ofendido: ay, no quiero ver ese güir. No lo quiero ver. Maleducado, me faltó el respeto. ¿Cuántos han tenido discusiones con sus hijos? Y si no las ha tenido, espere que crezca. Si no te agarras de Dios, posible te suenen las quijadas, los cachetes. Porque ya cuando un varoncito crece, ya se cree macho man, y no le puedes decir lo que a vos te da la gana. Tenés que ser sabio para tratar a tus hijos. Tenés que ser muy sabio. Tenés que ser muy delicado. La palabra dice: no hagáis enojar a vuestros hijos. Ahorita que son unos bebés, disfrute pues. Gócese, pero ya cuando crezcan, usted tiene que estar bien agarrado de Dios para poder aplicar los principios espirituales que conocemos en la palabra del Señor. Mire, yo como padre, mi hija tiene 21 años, Elicio tiene 17, acaba de cumplir 17, y tengo mi otra hija que se llama Hansel, que tiene 27, y yo tengo que saberme mover, tengo que tener cuidado, tengo que tener cautela. Tengo que ser sabio. Diga conmigo: hay que ser sabio con nuestros hijos. Esto es serio, señores. No crea que sus niños van a ser peluchitos toda la vida. Un día. Entonces, un padre que es muy moralista impone principios morales, los exige forzadamente. Demanda al hijo que el hijo
se comporte de cierta manera, pero él no da el ejemplo. Una de las cosas que necesitamos aprender es que como padres debemos aprender a ser padres espirituales, y un padre espiritual no exige que un niño se comporte de cierta manera, él modela el comportamiento que quieren sus hijos. ¿Sí me doy a entender? Yo debo modelar cómo mis hijos se deben comportar. ¿Está conmigo? Yo debo modelar cómo mis hijos se deben comportar. No lo exijo, lo vivo. ¿Sí me entiende? Si yo quiero que mis hijos me respeten, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Respetar. Respetar a mi esposa y respetarlos a ellos. Pero si yo tengo a mi esposa y la ofendo, le digo palabras, le falto al respeto y mi hijo me está viendo, ¿cómo usted cree que me va a respetar? No, me va a ver como un enemigo. No me va a ver como un padre ni me va a ver como un esposo. Entonces necesitamos, diga conmigo, hay que sabernos, hay que ser sabios. Entonces, la paternidad moralista demanda y exige, las cosas tienen que ser a la fuerza. Pero la paternidad espiritual no. La paternidad espiritual es redentiva. La paternidad almática es paternalista, diga conmigo, paternalista. Paternalismo es que tú como padre no le das libertad a un hijo a que sea. Eres un padre paternalista, es un padre sobreprotector. Sobreprotege y daña a sus hijos. Es una autoridad coactiva que al niño lo agarra de la mano aquí y le dice, usted tiene que caminar así y usted tiene que llegar aquí. Y él va así, el güiro ya rayado, y ahí siéntese. Y no se me mueva de ahí porque usted así se tiene que comportar. Y el niño rayado, hasta con bigote y barba y todo, él quiere ser él y usted quiere que el niño se comporte como usted. Brinque y el niño brinca y usted está alegre. Usted está feliz. El niño se levantó de cierta manera y usted quiere que él se levante de la manera que usted quiere. Usted quiere que ellos sean como usted es. No joda. Nunca. Ellos tienen que desarrollar, sus hijos tienen que ser. Porque Dios les dio una personalidad que es diferente a la suya. Y usted no los puede disminuir, usted no los puede oprimir para que ellos cambien de la forma que ellos son. Usted tiene que modelarles lo que usted quiere que sean. Si usted quiere que sus hijos sean diferentes, primero cambie usted. Yo no me puedo acá poner a forzar a las personas que busquen de Dios a la fuerza. No, yo tengo que buscar más de Dios para que las personas busquen de Dios. Porque cuando yo tenga más de Dios, alguien va a querer estar conmigo. ¿Sí ve? Dígale al que está a su lado, la paternidad espiritual es instructiva, no es paternalista. La paternidad paternalista es demasiado coactiva, es demasiado manipuladora. El niño tiene que hacer lo que yo digo y tal como es, porque si se sale de ese parámetro, es grito al cielo. ¿Está conmigo? Pero la paternidad espiritual es instructiva, diga conmigo, es instructiva. Yo como padre espiritual, yo le enseño los principios de la palabra a mi hija. Se los he modelado. Está conmigo, me ha visto predicando, me ha visto enseñando, me ha visto desvelándome, estudiando la palabra. Yo le modelé los principios. Yo no la puedo obligar a que sea como yo quiero. Ella va a querer ser si ve algo de Dios en mí a través de lo que ella ve. ¿Está conmigo? Entonces, la paternidad espiritual, diga conmigo, es instructiva.
instruye al niño en su camino. ¿Y cómo dice? ¿Sí ve? Usted no los puede querer agarrar a sus niños aquí del cuello, así como agarra a Henrito, porque así hacemos muchos, aquí lo andan. Aquí andan los bichitos así. Y los andan manipulados como que fueran esclavos. No. Enséñele la palabra a sus hijos. Que sean libres, que tengan, que aprendan a ejecutar sus juicios mentales, que aprendan a juzgar, que aprendan a aprender. Siéntate, Henrito, disculpa que te agarré el gañote, hijo. Sí, porque nosotros venimos de un trasfondo muy autoritarista, muy violento. Nuestra cultura latina ha tenido padres demasiado violentos. Mi papá les decía, si no regresas cuando esta escupitina se seque, te cachimbeo. Salía hecho un proyectil. Y como no se iba a secar, se secaba instantáneamente. Entonces tenemos que dejar que nuestros hijos sean, pero necesitamos ser padres espirituales primero. Entonces la sobreprotección es mala. La sobreprotección inhibe a tus hijos, no los deja ser. Vas a crear hijos débiles. El bully no es malo, el bully es bueno. ¿Sí me entiende? Cuando a tu hijo le hagan bully en la escuela, usted dígale, a ese que usted le hizo bully, me le da una buena sacudida. Le voy a comprar los guantes de boxeo. ¿Sí me doy a entender? Sí, porque a veces nos quejamos, ay, que el bully, que no sé qué. No, papá, hay que estimular a nuestros hijos que ellos encuentren y se den cuenta quiénes ellos son. Entonces, diga conmigo, la paternidad espiritual es instructiva. Yo aprendí a ser padre a través de un modelaje y a través de la palabra. Estudié la palabra, pero me enseñó paternidad espiritual mi padre espiritual. ¿Está conmigo? Él me enseñó a ser padre, aprendí. Yo le compartí a la iglesia hoy que Jeisita le hablaba a Pastor Pedro y yo no me daba cuenta. Porque ella no tenía confianza conmigo, tenía confianza en Pastor Pedro, porque ella sabía que Pastor Pedro era redentivo y entendía. Y yo era cerrado. ¿Sí me entiende? Entonces, nosotros tenemos que aprender a desarrollar paternidad espiritual. Que no veamos a nuestros padres como nuestros enemigos y que nosotros como hijos, que nosotros como padres no veamos a nuestros hijos como alguien a quien podemos controlar y alguien quien tiene que hacer lo que nosotros queremos. ¿Está conmigo? Entonces, la paternidad humana, carnal, está cimentada en el almatismo, pero la paternidad espiritual está cimentada en la palabra. Diga conmigo, la paternidad espiritual está cimentada en la palabra. ¿Sí ve? Yo me muevo por la palabra, aprendo a ser padre a través de la palabra, aplico la paternidad a través de la palabra. Nosotros vemos a muchos de ustedes acá como hijos espirituales. No tenemos el mismo apellido, no corre la misma sangre, pero hay algo de Dios en su palabra, hay mucho de Dios en su palabra que nos lleva a entender y que nos lleva a sentir también esa conexión divina que podemos bendecir la vida de muchos. Si tú no tienes paternidad espiritual, tú te estás perdiendo de mucho. Porque la paternidad espiritual es algo poderosísimo que te ayuda a salir adelante. Cuando no la entendemos, cuando no la comprendemos, vivimos engañados y en mentira. Una etapa de mi vida, yo me conecté de Pastor Pedro, que es mi padre espiritual. Yo vine a Voz Profética en el 2001, 2002. Te estoy hablando 22 años después, ¿verdad?
¿En el 2001 o el 2002, baby? En el 2002 venimos a Voz Profética en la ciudad de Woodbridge. Nosotros vivíamos allá en Woodbridge. Y en el 2002 venimos a la iglesia y estaba Pastor Pedro en un pequeño hotel en Cuántico, en el Triángulo. Y yo recibí al Señor ahí en la iglesia. Y yo pasé al altar y ahí recibí al Señor. Ahí el Señor me transformó. ¿Cuántos hemos recibido al Señor en esta iglesia? Aquí usted se le cortó el ombligo umbilical. Usted es hijo de esta casa. Entonces, aquí Dios hizo esa desconexión del mundo. Aquí usted nació para Cristo. ¿Cuántos nacieron en esta casa? Levante la mano, diga con orgullo, pues, amén, amén. Claro. Entonces, nacimos en esta casa. ¿Por qué mucha gente se va de las iglesias? ¿Por qué mucha gente con mucha facilidad viene una vez, 2 veces, o está 2 meses, 3 meses? Porque nunca fueron parte de esa familia. Lo que a usted lo va a llevar a permanecer en esta iglesia es que usted tome del ADN de esta casa y sea parte de esta familia. Entonces, diga conmigo, paternidad espiritual. Entonces, cuando nosotros venimos, yo ahí recibí al Señor. Y me recuerdo exactamente el día que yo recibí al Señor. Y el Señor tocó mi corazón y me arrepentí. Y desde ahí mi vida empezó a cambiar. Y cuando no entendí paternidad espiritual, cuando no la entendía, venía, recibía la palabra y terminaba criticando al pastor, terminaba criticando a los hermanos. Y el pastor dice esto, y el pastor dice lo otro, y el pastor no me pone a predicar a mí, y el pastor no me pone a hacer los diezmos y las ofrendas a mí, y yo no lo entendía porque no tenía paternidad espiritual. Porque en el reino de Dios no se puede hacer la obra de Dios con extraños ni con extranjeros. Cuando Israel sale de Egipto y va al desierto, en medio del pueblo de Israel iban, diga conmigo, extraños. Diga conmigo, y extranjeros. Entonces, los primeros que iniciaron a quejarse en contra de Moisés y en contra de lo que estaba sucediendo en ese desierto fueron, diga conmigo, los extraños y los extranjeros. Entonces, cuando nosotros somos parte de una iglesia, pero no hemos tomado paternidad, hasta ese momento somos extraños, extranjeros. Y uno como pastor, como padre espiritual, no puede hacer la obra de Dios con un extraño ni un extranjero. ¿Sí me doy a entender? Entonces, a veces queremos predicar, pero estamos siendo extraños con el pastor de la casa. A veces queremos que nos tomen en cuenta para ciertas cosas, pero nuestro corazón está lejos y no intimamos con esa persona. Dígale al que está a su lado, paternidad espiritual. Yo ando bien relajado ya. Mire, yo entendí una cosa, el que quiere cambiar no ocupa tanta paz. El que quiere cambiar con una palabra tiene más que suficiente y hace cambios y le da con todo a la vida. ¿Sí o no? El que quiere hacer las cosas bien sabe que esto es lo que necesita y aplica estos principios en su vida y su vida sale adelante. ¿Sí me doy a entender? Entonces, yo hoy no lo quiero emocionar, sino que aprendamos algo para que sea de bendición para nuestras vidas. Diga conmigo, mire, nosotros tenemos paternidad, diga conmigo, paternidad biológica, diga conmigo, paternidad espiritual, paternidad celestial, diga conmigo, paternidad celestial de nuestro Padre Celestial, y tenemos nuestra paternidad espiritual aquí en la tierra a través del hombre que Dios trae a nuestras vidas para direccionarnos en la vida. Si usted no ha venido a Cristo, usted se está perdiendo de mucho. Cuando usted viene a Cristo y recibe a Jesús en su corazón, dice la palabra de Dios que usted pasa a ser hijo de Dios. Diga conmigo, hijo de Dios. Hay una paternidad divina sobre tu vida cuando recibes a Cristo. Dios se convierte en tu Padre, viene a ser tu Padre celestial. Y cuando tú vienes, tomas identidad. Ya no eres un extraño, eres un hijo de Dios. Diga conmigo, soy un hijo de Dios.
Cuando usted viene a Cristo, usted viene a ser un hijo de Dios. El hijo es el reflejo del Padre. Cuando usted recibe a Cristo y usted sale afuera, usted manifiesta al Padre Celestial que recibió en su corazón. Por eso Jesucristo dijo: yo he venido aquí no a hacer, sino a hacer la voluntad del Padre que me envió. ¿Está conmigo? Entonces, cuando usted viene a Cristo, usted recibe identidad como hijo. Cuando alguien ve a Eliseo, dicen: el hijo del pastor. ¿Sí ve? ¿Sí o no? Cuando alguien ve a tu hijo, dicen: el hijo de... Sí. Entonces, cuando alguien te conoce a ti en un trasfondo donde no hay cristianos y tú eres el único, van a decir: ese tipo es hijo de Dios por lo que dice y como habla. Inmediatamente te dicen: usted es cristiano. ¿Guardan el cigarro o guardan la cerveza? ¿A cuánto les ha pasado eso? Yo he visto eso. A mí me han dicho, yo llego en un círculo y de repente se dan cuenta por lo que ven en mí y guardan el cigarro, guardan la cerveza, dicen: disculpe, yo no sabía, la verdad que usted era cristiano. Porque cuando tú estás en Cristo, nuestro Padre Celestial te da identidad. Te da identidad. Te respetan, te honran. Y gente que no conoce de Dios. Yo cuando voy y evangelizo y le digo a las personas: mira, ¿puedo orar por ti? Sí, dice: ore por mí. No te conocen. Eres un completo extraño para ellos. Pero es que están viendo algo de Dios en tu vida. Dale un aplauso al Señor. Entonces, la paternidad celestial, la paternidad de Dios te da identidad. Diga conmigo: me da identidad. Soy el reflejo de mi Padre Celestial. Cuando tú vienes a Cristo y recibes al Señor en tu corazón, tú recibes la identidad de Dios, pero también recibes el amor del Padre. ¿Está conmigo? Qué lindo va. Diga conmigo: el amor de Dios. El amor de Dios que nos da seguridad y confianza. Primera de Juan dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Diga conmigo: cuando yo vengo a Cristo, vivo en el amor de mi Padre Celestial. Tú sabes que mi Padre, tú sabes que nuestro Padre Celestial te amó. Diga conmigo: mi Padre me ama. Es que no importa si te portas bien o mal. Diga conmigo: Él me ama. Diga conmigo: mi Padre me ama. Porque no importa los errores que tú cometas. Oíme bien, no importa los errores que tú cometas. No importa cuántas veces tú erres, lo que importa es que tu Padre te ama. ¿Está conmigo? Diga conmigo: mi Padre me ama. Entonces, un padre que está en el amor del Padre es paciente para con sus hijos. Pastor Pedro, yo aprendí un principio poderoso a través de Pastor Pedro. Es que no importa que tú te equivoques como hijo. Sí me doy a entender. Lo importante es que tú no te equivoques como padre. Porque si un hijo se equivoca, hay solución. El problema es que cuando tú te equivoques como padre, no hay solución para tu hijo. En una etapa de mi vida nos desconectamos de Pastor Pedro y cuando yo por ahí decía cosas, hablaba mal de él. ¿Por qué le voy a mentir? Que Pastor Pedro aquí, que Pastor Pedro por allá, y que me dijo aquí, y que me dijo allá. Yo sí. Y yo le pedí perdón a él, va. Pero él tranquilo, esperando en Dios. ¿Sí o no? Tranquilo. ¿Me equivoqué yo? Pero él no. ¿Sí ve qué importante es que tú no te equivoques con tus hijos? Usted no se puede equivocar. Tus hijos pueden hacer lo que les dé la gana, brincar, enojarse contigo, pero mientras tú te mantengas paciente y esperando, todo estará bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Es importante tomar paternidad.
Cuando tú tomas la paternidad de Dios y recibes a Cristo en tu corazón, hay algo que se llama Dios provee para todas tus necesidades. Diga conmigo, hay provisión de Dios para mi vida. No es lo mismo vivir en la incertidumbre que vivir en la fe del Hijo de Dios. Cuando tú estás en Cristo, tú confías plenamente de que Dios es proveedor de todas tus necesidades. Pero cuando tú no estás en Cristo, cuando alguien no ha aprendido a confiar en Dios, vive una vida de incertidumbre. Diga conmigo, incertidumbre y confusión. Yo he visto mucha gente confundida, mucha gente en temor, mucha gente en incertidumbre que no sabe qué es lo que va a hacer de su futuro. Pierde el trabajo y se ponen a llorar. Ay, perdí el trabajo, y sufren. Yo cuando estaba sin Cristo, a mí me pasó. Yo estaba haciendo buen trabajo y todo. Vino el gringo, un día me llamó y me dijo, ya no tenés trabajo. Y me puse a llorar enfrente de él y le pedí perdóname, le dije. No, en serio. Oiga bien hasta dónde llegué. Yo después me arrepentí, usted. Yo después me arrepentí, digo yo, Señor. Pero es que cuando tú no estás en Cristo, no tenés en quién confiar. Pero una vez vine a los caminos del Señor y tal vez no tenía trabajo, yo sabía que todo iba a estar bien. Cuando tú estás en Cristo, el Espíritu Santo, dice la palabra, que Él es el consolador divino, que Él te guía, que Él te direcciona. Y cuando Él está en ti, tú sabes que todo va a estar bien. Todo va a estar bien porque los hijos de Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Una enfermedad, falta de empleo, falta de esto, la pelea con tu esposa, la discusión que tuvieron ayer, todo, diga conmigo, todo nos ayuda para bien. Todo nos ayuda para bien. La primera paternidad que nosotros necesitamos tomar es la paternidad de Dios sobre nuestras vidas. Entender que nuestro Dios es nuestro Padre Celestial. Diga conmigo, mi Dios es mi Abba. La traducción original de Padre es Abba. Y Abba en el sentido de cariño, de amor y de intimidad, como cuando tu niño te dice así, papi. ¿Sí o no? Dígale, Reinita, dile a Orvin, papi. Cuando tu hijo te dice de bebé, a ti, papi, esa es la traducción de padre en el original hebreo. Porque ellos la tomaron desde la perspectiva cuando un niño, un bebé le dice a su padre, Abba. Entonces, esa es la paternidad que nosotros necesitamos. Ver a nuestro Padre Celestial como nuestro Abba. Diga conmigo, mi Dios es mi Abba. Diga conmigo, mi Padre. Qué lindo va. Paternidad espiritual te conecta con la paternidad de Dios y te da derecho a herencia. Diga conmigo, yo tengo herencia en Cristo Jesús. Usted es un hijo heredero de Dios y coheredero con Cristo. Romanos capítulo 8 dice, y si somos hijos, diga conmigo, y si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sí ve? Todas las bendiciones enmarcadas en la palabra, yo soy heredero de esas bendiciones. La palabra dice que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y Cristo es nuestra mayor riqueza. Cristo en nuestros corazones, la esperanza de gloria. Entonces, un hijo espiritual, un hijo de Dios, tiene beneficios, tiene privilegios, tiene protección divina, pero también tiene responsabilidad divina. Dígale al que está a su lado, como hijo de Dios, tenemos beneficios, tenemos privilegios, tenemos bendiciones, pero también tenemos responsabilidad divina. Nosotros somos como hijos de Dios, nosotros tenemos trabajo
en la viña del Señor. Tenemos trabajo en la obra del Señor. Un hijo de Dios trabaja en la obra del Señor como Cristo trabajó en la obra de su Padre Celestial. Jesucristo dijo, estos no saben de la necesidad. Jesucristo dijo, mi necesidad es que haga la voluntad de mi Padre. El hambre que yo tengo es que yo haga la voluntad de mi Padre Celestial. Diga conmigo, trabajo en la obra del Señor. Entonces, cuando yo soy hijo de Dios, yo le sirvo al Señor. ¿Cuántos le vamos a servir al Señor? Si le servimos, estamos diciendo que somos hijos. ¿Sí ve? Jesucristo dijo, Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Quién lo tiene? Lo busca ahí. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto yo os doy potestad. Y el Señor dice, por tanto yo os doy potestad, vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diga conmigo, necesitamos ir y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Como hijos de Dios estamos llamados a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces esa es una paternidad celestial y divina. Cuando usted es hijo de Dios, usted camina bajo ese manto espiritual de protección divina, de provisión divina. Los nombres de Dios. ¿Cuántos conocen los nombres de Dios? Hay unos que Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Nasa, Jehová Rifi, todos los Jehová. Y cada nombre del Señor es su rostro, es su cara, cómo Dios bendice, cómo Dios renueva, cómo Dios transforma. Pero también necesitamos entender de que en Dios tenemos una asignación y tenemos un trabajo que hacer. Dígale al que está a su lado, como hijos de Dios tenemos una asignación, tenemos un trabajo que hacer. Oiga bien, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 14, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Oiga bien esto. Dice él, no os escribo esto para avergonzarlos a ustedes, sino para amonestarlos diga conmigo, como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Oiga bien. Entonces Pablo está tomando una postura de padre con toda la iglesia en Corinto. Y él le dice a la iglesia, yo les escribo a ustedes no para avergonzarlos, pero sí para corregirlos. Yo les escribo a ustedes no como un extraño, sino como un padre, porque yo los llevé a Cristo. ¿Me está escuchando? Diga conmigo, paternidad espiritual. Yo los llevé a Cristo, yo los engendré a ustedes, por eso Cristo nació en sus corazones. Yo les di la palabra, yo los traje a Él, yo los estimulé para que ustedes pudieran recibir la vida de Dios en ustedes. Como hijos de Dios, somos bendecidos porque tenemos nuestra paternidad en los cielos, nuestro Padre Celestial, pero también como hijos de Dios necesitamos una paternidad que refleje la paternidad que Dios ha establecido sobre nuestras vidas. Mire, esto es bien complicado porque muchos no entienden esto, o no es que no lo quieran entender, la palabra es clara, ¿va? Pero no lo queremos recibir, porque hay mucho ego en nuestros corazones, tal vez, hay mucho ego, o tal vez, pero hay muchas cosas que contribuyen a que no podamos recibir en nuestras vidas, y no podamos entender. Uno no está buscando a someter a personas para que le digan padre o para que lo tomen como un padre. Tú no necesitas decirme padre a mí, o tú no necesitas hacer ciertas cosas, simplemente caminar en la dirección que el Espíritu Santo te lleve.
Mire, en el reino de Dios, en esta vida de fe, yo me he dado cuenta de algo. Uno no puede avanzar sin paternidad espiritual. Cuando nosotros no tomamos paternidad espiritual, nos estamos estancando, especialmente en los tiempos de hoy. Oiga bien, a mí no me interesa la gente del Facebook, del Instagram. Esa gente está ahí. Los importantes son ustedes que están aquí. Porque usted me conoce a mí y yo lo conozco a usted. Lo veo, disfrutamos, compartimos, conversamos. No es lo mismo un predicador que esté en las redes sociales, que tú lo mires y vos decís, wow, qué palabra más poderosa, al pastor que te conoce a ti. Usted se puede mirar al pastor más ungido en Facebook, pero nunca va a tener paternidad espiritual sobre tu vida porque es un extraño, no te conoce. Yo te aseguro que vos lo podés alabar y le podés tirar el manto y todo, y el día que te vayas a su casa de él no te va a abrir la puerta. Porque no te conoce, eres un extraño. Yo sí te conozco, mi padre espiritual me conoce, mis hijos me conocen. ¿Está conmigo? Entonces, necesitamos entender que necesitamos paternidad espiritual. ¿Por qué? Porque la paternidad espiritual te lleva a relacionarte con tu autoridad de una manera diferente. ¿Está conmigo? O sea, yo no le, Eliseo, mi hijo, no me puede decir, ¿qué onda, loco? ¿Cómo estás? ¿Verdad que no? ¿Está conmigo? Ay, Señor Jesús. Entonces el apóstol Pablo dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. Diga conmigo, dolores de parto. Porque el padre espiritual ora por sus hijos. El padre espiritual clama, no porque se porte mal, es porque quiere ver cambios de bien en la vida de aquel que está mentoreando para que crezca como un líder poderoso. Entonces, a mí no me preocupa el mal, a mí no me preocupa el mal que alguien hace o los errores que alguien hace. Lo que me preocupa es verte que no creces. Lo que me preocupa es verte que no te comprometes. Lo que me preocupa es verte que no le crees al Señor, que no siembras en la obra, que no traes a nadie a la iglesia. Que tú no acerques a ninguna persona a la casa del Señor es terrible. ¿Cuántos años usted tiene de conocer al Señor? Algunos tienen 10, algunos tienen 15, algunos tienen 20. Pero ese conocimiento, ¿de qué sirve si yo no traigo a nadie a la casa del Señor? Muchos se ponen a pelear conmigo, como yo predico. ¿Sí o no? Yo he escuchado que me critican. Pero los ingratos no le hablan bien de Dios a nadie. Más bien alejan a las personas de la casa del Señor. ¿Sí ve que es terrible? Entonces, ¿qué sirve? Aquí no es lo que yo pueda criticar, es lo que Dios pueda hacer en mi vida. Diga conmigo, paternidad espiritual. Esto es terrible. Mire, para ir concluyendo, y después al final me invita a comer algo sabroso, un buen ribeye steak. Diga conmigo, paternidad espiritual. Mire, hasta que no entendamos esto, no vamos a poder avanzar. Porque mire, hoy más que nunca tenemos cristianos emigrando de un lado para otro, de iglesia en iglesia. Estampidas de una iglesia a otra, así andan los grupos. El rebelde es el que está liderándolos a todos. Siempre hay un rebelde, siempre hay un pelo en la sopa. Entonces se van peleados con el pastor y critican al pastor. ¿Sabe por qué se van? Porque nunca tomaron paternidad. Entonces, la paternidad
espiritual te va a hacer parte del núcleo, te va a hacer parte de tu iglesia, te va a hacer íntimo con la iglesia. La paternidad espiritual te va a llevar, te va a llevar a vivir una vida de bendición. Si yo no fuera, si yo no hubiese tomado paternidad espiritual, yo no hubiese estado donde estoy el día de hoy. Porque la paternidad espiritual te dimensiona. Entonces, no se trata de buscar una iglesia donde yo me sienta cómodo, donde se ajusten a las demandas que yo tengo, porque cada uno de nosotros tenemos ciertas demandas, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, digamos que Gabriel quiere que el pastor predique de cierta manera, Heisy quiere que los levitas canten de cierta manera, el hermano quiere que quiten esa cosa porque es del diablo, el hermano quiere que las niñas que danzan no dancen, ¿sí o no? Ponemos demandas, a muchos de nosotros tenemos demandas cómo tiene que comportarse la iglesia dentro de la iglesia. Y cuando hacemos esto nos dividimos y nos separamos de la iglesia porque no tomamos paternidad espiritual. Diga conmigo, hay que tomar paternidad espiritual. Entonces, yo hasta que no entendí esto, yo no pude crecer como cristiano. Cuando yo no entendí paternidad espiritual, yo me estanqué. Porque Dios te va a enlazar con una persona que te va a dimensionar en la vida. Usted no está aquí en esta iglesia por estar, usted está aquí con propósito. Usted vino a esta casa con propósito. Usted va a ser dimensionado en esta casa porque Dios te trajo aquí con un propósito. Así como cuando yo fui a mi iglesia, a la cual yo soy parte, fui dimensionado, crecí hasta que entendí paternidad espiritual. De lo contrario, me estanqué. No crecí. Yo les enseñaba que hay dos tipos de paternidad. Aquella paternidad que usted honra porque es ejemplar, porque es poderosa, porque modela fe, porque es una paternidad valiente, porque es una paternidad de Dios. Pero hay otra paternidad que vos honras por obligación. Entonces yo he escuchado a muchos pastores que dicen, usted tiene que honrar a su padre y a su madre no importando si ellos son malos. ¿Sí o no? Y está bien. Usted puede honrar, pero no va a honrar de la misma manera a como cuando usted honra a un padre que es ejemplar, está con usted en sus momentos buenos, en sus momentos malos y lo aconseja desde una perspectiva de amor y desde un corazón lleno de amor. Nunca es la misma. Génesis 1:20 dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Diga conmigo, honrar a nuestros padres. Honrar a un padre, pero desde la perspectiva de honra, de respeto, cuando un padre ejerce paternidad en el total uso de la palabra. ¿Está conmigo? Entonces han sido padres. Yo les decía hoy en la mañana, yo conozco un muchacho, me confesó que su padre lo engendró, pero de ahí no lo volvió a ver hasta los 30 años. Y él en una ocasión lo visitó para conocerlo y estuvo con él y luego regresó. ¿Está conmigo? Lo quería conocer nada más. Pero de ahí él no tiene un buen testimonio. Me dijo, mira, mi papá anda con mujer en mujer, anda aquí y anda allá y nunca se ha preocupado por nosotros, nunca nos ha aconsejado, nunca nos ha cuidado, nunca nos ha amado, siempre hace lo que él quiere. Es paternidad biológica. ¿Está conmigo? Pero la paternidad espiritual no es así. La paternidad espiritual quiere el bien de tu casa. Un padre espiritual desea en todo su corazón que te vaya bien a ti, que tú crezcas como cristiano, sin pagar, ¿cómo se dice? Sin recibir nada a cambio. Nosotros tenemos hijos espirituales que hacemos cosas locas por ellos, pero no es que queramos ellos que nos den algo para atrás. Queremos bendecir sus vidas, queremos que crezcan en los caminos del Señor, queremos que sean hombres y mujeres de bien para que les vaya bien la vida, porque el deseo de un padre espiritual es sacarte de la condición de vida que estás. Porque usted necesita dejarse guiar en la vida. Usted necesita
un líder que lo guíe, que lo dimensione, un líder que lo afirme, un líder que lo levante, un líder que le dé vida. ¿Está conmigo? Dele un aplauso al Señor, pues. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos un apóstol, el apóstol Pedro Robles, que es nuestro padre espiritual, y como todos ustedes, como a mí con él, yo entré en cierto momento de rebeldía, porque a veces el hijo se rebeldiza también, así como algunos de ustedes se han rebeldeado conmigo, o enrebeldizado conmigo, ¿sí o no? Entonces, pero cuando yo entendí paternidad espiritual y entendí todo lo que nuestro Padre espiritual hace, yo me di cuenta que Él quiere el bien para las familias de su iglesia, que Él quiere transformar los senos de los hogares, que Él quiere transformar la ciudad y las familias que son parte de nuestra iglesia. Como iglesia, gracias al Señor, no somos una iglesia aislada, gracias a nuestro Padre espiritual. Tenemos la bendición de a través de Legendarios poder compartir con muchísimos pastores y con muchísimas iglesias. Más de 50 pastores o más de 100 iglesias ahí en Legendarios, en la montaña. Estuvimos recientemente, yo conocí muchos pastores y tuve la bendición de poder compartir con ellos, poder reír con ellos, poder comer con ellos. Pude conocer empresarios, pude conocer gente muy linda, pude conocer gente muy humilde, pude ver niños, pude ver personas con discapacidades subiendo la montaña. Tuve un tiempo hermoso. No somos una iglesia aislada. Hay iglesias que son aisladas, que no salen de las cuatro paredes. El mismo pastor predica siempre y todos los días. ¿Está conmigo? Diga conmigo, un hijo espiritual imita a su padre espiritual. Cuando para nosotros permanecer en una casa, en una iglesia, en un hogar, no podemos hacer. Yo sé que, mire, yo le compartí a la iglesia, yo cuando llegué, cuando empecé a crecer en la iglesia, entré en una etapa donde se me pegó una cosa que andaba con los querubines, con los ángeles y todo, andaba hasta con alas. Andaba soplando a la gente, recibe, recibe. Agarraba a uno aquí y lo iba a dejar hasta allá, hasta que caía tirado. Entonces, a través de mi padre espiritual aprendí a ser cristiano. Dejé esas locuras. Porque hoy en día tenemos un amarillismo evangélico, donde el evangélico se ha vuelto muy, muy misticista, donde ha llevado las cosas de Dios, que todo es demonio, que todos son espíritus de las tinieblas. ¿Sí me doy a entender? Y a veces somos nosotros mismos que no queremos hacer los cambios que necesitamos hacer. Entonces, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, imítame a mí como yo imito a Cristo. Diga conmigo, un hijo espiritual imita a su padre espiritual. Nosotros hemos aprendido a ser cristianos y yo creo que estamos en una linda plataforma de vida cristiana donde hemos aprendido a ser congruentes. Donde gracias a Dios no voy a decir doctrinas, no quiero decir que no haya cierto nivel de religiosidad, tal vez lo hay, pero el Señor nos va a revelar y nos va a sacar de ahí, ¿va? Pero tenemos una plataforma de cristianismo poderosa porque hemos aprendido que la esencia del evangelio, la esencia de la vida cristiana es amar al hermano que tenemos a nuestro lado. Dígale al que está a su lado, te amo, yo lo amo en Cristo, dígale. Y quiero todo el bien de Dios para tu vida. Por eso estamos aquí. Porque amamos esta ciudad, amamos las familias de esta ciudad, amamos las personas de esta ciudad. Y estamos aquí porque Dios nos mandó a hacer su obra. Cuando tú tengas paternidad espiritual en tu casa, tus hijos van a crecer como tú eres. ¿Cuántos padres hay aquí que su hijo ya le dijo, papi, yo quiero ser como tú eres? Y peligroso
Más de alguno de ustedes, su hijo le ha dicho, te odio, pa, te odio, ma. Eso es horrible. No digamos que vaya a querer ser como él.